Seguimos, señoras y señores, en este inicio de semana y tras la estela que dejó las elecciones del 2024 en nuestro país, pues ahora la cara está dirigida hacia las elecciones que van a suceder, pero en el país vecino, Estados Unidos, y dos hombres que se van a disputar la presidencia de dicho país, Joe Biden y pues sin lugar a dudas Donald Trump también. Y algo que me llamaba la atención, compañeros, son los candidatos presidenciales más longevos. Joe Biden cumple 81 años y Donald Trump 78. Y pronto se van a ver las caras. 27 de junio tienen contemplado un debate para la más grande cadena televisiva. Mándeme usted. En 10 días. En 10 días, efectivamente, Edson. Y para tener detalles de esto y más, sobre todo de lo que va a representar para la elección presidencial de nuestro país, el gran colega y amigo de esta casa, Juan de Dios Guevara, corresponsal en los Estados Unidos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Juan de Dios, bienvenido. Gracias, buenos días, saludos desde Now Media Televisión. ¿Cómo ves este contexto que está planteándose con estos dos candidatos? Yo quisiera empezar por ahí, a pesar de que Donald Trump tiene sus detalles, ya lo conocemos en juicios y en materia judicial, pues ¿cómo estás viendo este andar de Donald Trump, pero también de Joe Biden estando en la presidencia, Juan de Dios? Bueno, primero lo que tú mencionabas, ¿no? El debate va a ser el 27 de junio, será transmitido por la cadena CNN y, bueno, será moderado por Jake Tapper y Dana Bash. Esto es muy importante en el centro de operaciones de CNN en Atlanta. Ya hay algunas reglas de los debates que se han mencionado que, bueno, son importantes de comentar. Primero, pues ellos están de acuerdo en que se va a, lo que decimos en México, mutear el micrófono, es decir, se va a poner en silencio. Y esto es muy importante porque Donald Trump tiende, y lo vimos con los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump, y además de los debates que vimos de Donald Trump con sus colegas republicanos, tiende a revirar cada vez que algún candidato hablaba, ¿no? Si decía algo Hillary Clinton, decía algo algún otro candidato, Donald Trump tiende a revirar constantemente y no los deja hablar. Entonces, una de las reglas importantes de este debate pues fue el hecho de que se iban a cancelar los micrófonos después de que el candidato hablara para que el otro candidato se pudiera expresar. Esto es importante. Número dos, las encuestas dicen que todo este proceso judicial a Donald Trump le ha ayudado más, inclusive pues ha tenido recaudación récord de donaciones por parte de los republicanos y por parte de la gente que está verificando o apoyando a Donald Trump. Ellos perciben la persecución judicial contra Donald Trump como un tema de Estado, en donde pues es importante apoyar al candidato y lo están apoyando de una manera muy seria y ha recaudado millones y millones de dólares después del veredicto de culpabilidad que tuvo recientemente. Entonces, esto es importante mencionarlo. Número 3, al final del día, sí, los dos son viejos, están bastante viejos los dos, pero hay una cosa que es importante mencionar, que la vitalidad de Donald Trump ha sido pues una de las cosas que se menciona. Joe Biden, sacaban unas fotografías de Joe Biden, unos videos en donde de repente se queda congelado en un evento y está pues muy desorientado, y son de las cosas que se empiezan a ver como posibles problemas para Joe Biden para ser reelegido presidente. Y el tema de la frontera ha sido un tema muy difícil para Joe Biden, y ahorita las encuestas, por ejemplo, encuestas en general que tenemos acceso en este momento, pues están dando de alguna manera 2 puntos porcentuales a Donald Trump. O sea, tiene a Donald Trump con, y esta es una encuesta de Reuters Ipsos, que es pues, bastante creíble, 41% Donald Trump, 39% Biden. Y una de las cosas que está pegándole muchísimo a Joe Biden es el hecho de que no ha sido claro y objetivo en la frontera sur, la frontera con México, en donde pues no existe
una clara iniciativa del gobierno de los Estados Unidos para frenar la migración ilegal, y esto le está pegando las encuestas, ¿no? Me motiva a dividir la siguiente pregunta en 3 aristas. A ver, son 3 años de diferencia entre Donald Trump y Joe Biden. 3 años de diferencia. 78-1, el actual presidente 81. Pero yo quiero ir con este tema. Por lo visto, ¿cuál es el tema entonces que se colocará como el tema toral llegando a este debate? ¿Es ese, el de la migración precisamente, Juan de Dios? Sí, yo creo que va a ser 2 cosas importantes. Uno, la economía, y la seguridad de la frontera. Son 2 temas muy importantes. Y quizá México lo empieza a ver de alguna manera. Es decir, en México no estamos acostumbrados a hablar de migración, porque la migración todo el tiempo ha sido mexicanos que buscan de alguna manera alguna oportunidad en los Estados Unidos, migran al extranjero. Ajá. Y lo vemos como necesario, como mexicanos a veces se ve como necesario, no, pues que tienen que buscar un nuevo lugar para vivir porque en México no les ofrecemos las opciones. Pero ahora es interesante ver cómo los venezolanos están inmigrando a México y a Venezuela, pues los venezolanos en México están empezando a trabajar, están empezando a quitarle los trabajos a los mexicanos, están empezando a utilizar los sistemas de salud, están empezando de alguna manera, y voy a utilizar el mismo término que se utiliza en Estados Unidos, los venezolanos están invadiendo México y México están invadiendo los Estados Unidos. Entonces, México empieza a ver lo que se siente el tener migración ilegal de otro país en Estados Unidos o en México. La diferencia es que pues López Obrador, como un presidente comunista que se ve aquí, izquierdista, comunista, altamente cuestionado, altamente señalado en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos como con relaciones claras y concretas al narco mexicano, pues bueno, o sea, no tiene ninguna credibilidad López Obrador en Estados Unidos, ninguna credibilidad. Y en primer lugar, bueno, López Obrador prácticamente se sobajó a la voluntad de Trump durante el mandato de Donald Trump, que eso gustó mucho en los Estados Unidos, que simplemente se agachara AMLO y que fuera México el traspatio de la migración ilegal en la frontera norte, que generó todos los problemas que conocemos. Pero ahora, pues está señalado de la manera que está señalado en este país, pues al final del día el presidente de México tiene 0 credibilidad en los Estados Unidos por una sencilla razón, porque todos los medios informativos, el Senado, el Congreso lo ha señalado con claras conexiones corruptas, y eso es algo que pues en Estados Unidos sí se habla, no se habla del Tren Maya, no se habla de la ayuda al bienestar, no se habla de todas las cosas que este presidente ha tratado de venderle a la población y se le ha, de alguna manera, vendió su idea estas últimas elecciones. Pues aquí no nos chupamos el dedo, aquí sí estamos viendo las cosas como son y nos damos cuenta que México está en peligro grave de volverse un país con una dictadura bastante fuerte, y por eso la devaluación, por eso la compra de dólares fuerte, por eso Texas está experimentando $25 millones al mes de capital que viene de México a Texas directamente por los problemas y por la preocupación de los inversionistas mexicanos en tener un serio problema con la propiedad privada. Sí, ya lo estamos viendo, y con este plan C, pues en Estados Unidos se percibe como un plan grave a la ruptura y a la completa y totalmente destrucción de los contrapesos que debe tener una democracia en general, y esto es lo que ocasiona realmente el nerviosismo de este país en ver qué va a suceder. Porque lamentablemente Sheinbaum se ve como un clon de López Obrador. Uh-huh. Sheinbaum no ha dado una definición clara de que se va a separar del presidente. El beso, aquí fue muy criticado el beso, los 2 o 3 besos que le dio AMLO a Sheinbaum en la puerta de Palacio. Gobierno. Sí, aquí el New York Times lo sacó el Washington Post, lo sacó CNN, como diciendo, bueno, pues ese presidente trae algún tema más allá de lo normal con esta mujer, que pues de los besos que le planta, ¿no? Entonces, sí creo que la forma en la que se está presentando las señales es de una continuidad absoluta, y la forma en la que se percibe, y en la política la forma es fondo,
pues parece ser que va a seguir gobernando el AMLO a través de un títere y no ha dado esta mujer una clara definición de cómo va a distanciarse o cómo va a diferenciarse de una relación sumisa y abnegada que tiene con el presidente de México, ¿no? Era precisamente hacia donde quería dirigirme, Juan de Dios. ¿Cómo ven desde los Estados Unidos cómo queda Claudia Sheinbaum? Sin embargo, cuando pues, nos ponemos a revisar el día de la Constitución, el 5 de febrero, Andrés Manuel llega y le dice, a ver, aquí están las reformas que quiero, te las dejo, este es tu proyecto de gobierno y las haces, ¿no? Y todavía Claudia diciendo el día que gana la elección, pues sí, ¿no? Nos dejaron estas reformas que tenemos pendientes, las vamos a hacer. Y esto, no quiero definirlo de esta manera, pero es que así se está marcando, así lo están viendo. Ella misma menciona, va a ser continuidad, no va a cambiarse en absoluto nada. Y ahora más con esta gira que van a hacer por el país. Y pareciera que se ve con recelo, ¿no? Desde los Estados Unidos de decir, pues entonces, ¿en qué cambió esto? Será una presidenta, pero a final de cuentas continúa con la mirada de López Obrador. Estados Unidos ve con mucha preocupación el hecho de que los comunistas estén en la frontera sur. Sí, es decir, es un tema de mucha preocupación. ¿Por qué? Porque México, o por lo menos el presidente, México no, pero el presidente actual se ha alineado con Rusia, se ha alineado con Bolivia, se ha alineado con Venezuela, se ha alineado con regímenes dictatoriales que van completa y totalmente en contra de lo que un libre mercado representa. ¿Sí? Es decir, todas las economías del mundo que han sido dictatoriales o que premian al flojo, iba a decir una palabra con H, pero bueno, entiendo que Global Media puede tener un problema, pero al final del día, el que premian al que no trabaja, convierten a una economía en no sustentable. El capitalismo funciona por una razón, porque premia al que trabaja y relega al que no lo hace. La gente puede decir, no, es que México tiene muchas carencias. Por supuesto que tiene muchas carencias, porque lamentablemente este gobierno de López Obrador, y así se ve en los Estados Unidos, se ha dedicado a malgastar los recursos en proyectos que valen 3 o 4 o 5 veces más de lo presupuestado, en lugar de enfocarse en temas muy importantes que pueden dar a México la solidez necesaria para que la gente quiera meter su dinero en México. Es decir, yo le preguntaría a cualquier mexicano en este momento si quisiera meter dinero de inversión en Venezuela. ¿Qué? Y la respuesta yo creo que va a ser en la mayoría no. ¿Por qué? Porque no ofrece ningún marco específico para poder cubrir esas inversiones. En este momento vemos a un presidente que lo que ha hecho es atacar a la prensa día y noche. Ha dividido a un país. Y lo que no entendemos, porque eso es algo que no entendemos de este lado de la frontera, especialmente los mexicanos que llevamos en Estados Unidos 25 años, no podemos entender cómo es posible que un presidente que miente, un presidente que se dedica a vender su concepto de nación 24/7 en su programa mañanero diario, que existen asesinatos todos los días, que San Luis Potosí, por ejemplo, es un país, es un estado que vemos de este lado muy peligroso, ¿sí? Que además está gobernado por Morena. Vemos un estado muy conflictuado y la gente sigue votando por ese régimen. ¿Cuál es la razón? Es algo que no podemos entender. Entendemos que la gente votó en masa por el proyecto de López Obrador. Lo que no podemos entender es qué hizo para que se pudiera votar de esa manera, cuando vemos que va en reversa. Todos los países del mundo, especialmente Estados Unidos, están pugnando por energías renovables. Este cuate va en contra. Todos los países del mundo están pugnando por economías de mercado que ayuden a generar mayores ingresos y mayor trabajo. Este cuate lo que está haciendo es regalar el dinero. Es decir, todo el mundo está preocupado por la seguridad en la frontera sur. Este cuate se dedica a los abrazos no balazos. O sea, no puede ser, es algo que no se puede entender. Y eso es algo que preocupa a este lado de la frontera. Porque México, para bien o para mal, es el primer socio comercial de este país. ¿Por qué? Porque da un montón de trabajo.
este presidente maneja el tema de las remesas como si fuera un logro. Es una vergüenza que el primer ingreso del país sea lo que mandan los mexicanos de este lado. O sea, es una vergüenza cuando debería ser infraestructura, petróleo, energía, manufactura, turismo. O sea, no. O sea, está acostumbrado este gobierno a vivir de lo que generan los mexicanos de este lado. Oye, Juan de Dios. Entonces, y es un problema, ¿no? Perdona, y a ver, es que esta parte es interesantísima, porque Claudia Sheinbaum ya está. A final de cuentas, Claudia Sheinbaum es la presidenta y será uno de los dos que hablábamos al comienzo de este espacio, o Joe Biden o Donald Trump. Y la va a tener difícil por los dos bandos, digamos, vaya a quedar como el nuevo presidente de los Estados Unidos, que veremos en este... A ver, es que no quiero demeritar la figura de Claudia, sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, que Donald Trump disfruta demasiado el bajar la figura de mujeres líderes alrededor del mundo. Mira, te lo voy a decir como es para que no haya, para que se digan las cosas sin cortapisas. Si gana Trump, le va a hacer la vida imposible a Sheinbaum y la va a ridiculizar por muchas cosas. Primero, porque es mexicana y segunda, porque es mujer. Esa es la realidad de las cosas. ¿Sí? La vas a bajar y ya vimos que Claudia Sheinbaum tiende a cuando es atacada no contestar. Entonces le va a ir peor. Donald Trump es un bully. ¿Sí? Y es un bully con el que se deja. Entonces, y yo no creo que tenga la suficiente entereza la nueva presidente de México para poder enfrentarse a Estados Unidos primero y segundo lugar a un tipo tan bully como Donald Trump. Lo mejor que le pudiera pasar a México es pedir que Joe Biden fuera presidente, porque si Joe Biden continúa siendo presidente, Joe Biden es un hombre respetuoso con las mujeres, tan es así que tiene una vicepresidenta que es negra, Ajá. ¿sí? Y la tiene ahí. Y número dos, va a tener una buena comunicación Kamala Harris, por lo menos una mejor comunicación Kamala Harris con Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, sería lo mejor que le pudiera pasar a México. Va a haber temas muy difíciles, va a haber el tema de la frontera, se le van a poner al tiro a México con el tema de la migración ilegal. Eso creo que se va a manejar de una manera, pero va a ser una manera mucho más civilizada que si Donald Trump empieza a deportar a diestra y siniestra a todos los mexicanos que encuentren en Estados Unidos, porque eso ya lo prometió. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Le va a decir no lo hagas? Se va a pitorrear Donald Trump de Claudia Sheinbaum, así como se pitorreó de López Obrador. Sí, Entonces, esa es la realidad, ¿no? Pienso desde mi punto de vista. Híjole, qué difícil escenario se viene, pero por lo pronto la primera mirada a este debate cara a cara que sostendrán en cadena nacional allá en los Estados Unidos Joe Biden y Donald Trump, Juan de Dios. Pues sí, esto va a ser un debate muy importante. Creo que los periodicazos a México van a empezar a salir. Las declaraciones antes del debate van a ser fuertes contra México. Es importante que la gente que nos escucha allá, que no lo tomen personal, es una cuestión simplemente de elección. Uh-huh. Y que creo que hay que responder con mesura en ese sentido. Sin embargo, el debate va a ser claramente, y una gran parte del debate va a ser una cuestión migratoria, y vamos a ver cómo responde Claudia Sheinbaum. Va a tener una especie como de área de práctica, a ver cómo responde Claudia Sheinbaum a las afirmaciones que van a salir del debate este 27 de junio. Muchísimas gracias, Juan de Dios, por tener este radar de lo que está pasando del otro lado de la frontera. Que tengas una excelente mañana y nos escuchamos la próxima. Gracias, saludos.